Hola gente de YouTube y su humilde servidor Heiner con un nuevo video, y como dice el título del video, desigualdad social en Colombia. No sé en los demás países, pero realmente aquí en Colombia se podría decir que aquí en Colombia se vive en una desigualdad social y demasiado, porque Colombia, mediante investigar, Colombia se puede decir que es uno de los países más ricos del mundo, porque aquí tienen las mejores playas, las mejores aves y los mejores mares, se podría decir, pero lamentablemente esos recursos que tiene Colombia se están yendo a la arcas de otros países, como por decir a los Estados Unidos, que se está yendo el dinero, porque Colombia realmente, la deuda externa que tiene Colombia, la que hoy en día en este año 2020 esto es de 142.032 millones de dólares. Eso es lo que Colombia le debe a los Estados Unidos, y Colombia pues no tiene ese suficiente dinero para pagarles de una vez. Y todo ciudadano colombiano, cuando nace, le debe a los Estados Unidos, prácticamente plata. Esto lamentablemente es así, porque cada vez que usted nace pues le queda debiéndoles a ellos, porque según es así. Pero como Colombia no tiene el dinero para pagarles eso, porque lo único en el siglo XX al siglo XXI, los mandatarios lo único que hicieron es demen, y Estados Unidos le soltaba plata, le soltaba dinero, tanto que hoy en día pues tienen esa enorme deuda que no saben cómo pagarla, y la única manera de pagarla es haciendo esto, es ir a explotar los lugares donde Colombia tiene, porque Colombia es rico en oro, carbón, esmeraldas, bronce, el níquel, gas y muchos otros recursos más que realmente no me acuerdo, pero Colombia es rico en eso. ¿Y qué hacen esas empresas extranjeras? Pues explotar esos minerales, como explotar el petróleo, explotar el oro y el hierro y el níquel y esas otras recursos, y se lo llevan allá. Y a Colombia, a este país, lamentablemente le dejan, lo único que le dejan son las obras, y le tiran las obras a Colombia, y Colombia agarra esas obras, pero lamentablemente ese dinero no llega a donde tienen que llegar. Y no lo sé por qué pasa esto, porque si Colombia es un país rico, pues no debería haber tanta desigualdad social, pero lamentablemente la hay, y ningún gobierno ha querido solucionar ese problema. Y el primer problema y el primer punto, porque son tres que logré analizar, es que primer punto de Colombia es que deberían invertir ese dinero en la educación de Colombia, porque lamentablemente este país no está invirtiendo en la educación, porque a los profesores muchas veces no les pagan o no les reconocen su trabajo como es, y deberían reconocérselos para evitar esos enormes paros que muchas veces se hacen. Como también otra inversión que deberían invertir es en el campo, porque en el campo realmente tampoco el gobierno quiere invertir dinero allá, y por eso es que muchas veces sucede el paro de los campesinos, porque el dinero tampoco lo quieren invertir allá. Y eso es lo que está pasando. Como también otro punto que también deberían invertir es en hacer empresas y en fabricar empleos y empresas, para así evitar tener tanta desigualdad social. Porque lo que es Colombia, en muchos barrios de Colombia, y aquí exactamente en este sector, en Cúcuta, en muchos barrios, hay mucha desigualdad, porque muchos barrios no tienen ni agua potable, no tienen alcantarillado, y muchas veces no tienen luz. Y las personas, pues, una persona no, lamentablemente hay mayoría de personas les toca vivir así, porque como no pueden conseguir una casa, porque hoy en día en Colombia para conseguir una casa es demasiado difícil. Usted tiene que tener 80 millones de pesos para conseguir una casa, más o menos. Y sin pensar de que los impuestos acá son demasiado caros aquí en Colombia, y ese dinero pues se está yendo prácticamente a otros lados, y no le están invirtiéndole acá. Y por eso es que hoy en día hay mucha desigualdad social, porque no lo están haciendo. Si es un país rico, todos esos recursos se los están llevando a otros lados,
porque los mandatarios prácticamente no han sabido solucionar nada en este país. Investigando también, en este año 2020, la pobreza de Colombia alcanzó al 32%. Lamentablemente subió al 32%. En el 2018 era el 27% y ahora ha logrado subir al 32%, pues por todo lo que está pasando sobre la pandemia, muchas empresas les han tocado encerrar y a otras personas pues las han echado, por no decirlo vulgarmente, las empresas las han echado a patadas, porque Colombia, como pueden ver, no estaba preparada para esto y no tiene la infraestructura suficiente para abarcar a tantas personas. Y yo siempre me he preguntado, casi el 60% en Colombia vive del día a día. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Pues esa persona tiene que salir a trabajar, porque muchas veces esa persona es la única que sustenta al hogar y lamentablemente tiene que salir a trabajar para conseguir el pan, porque vive del día a día, porque no se puede quedar en la casa esperando. No se puede quedar en la casa esperando porque primero que todo, los recibos de luz, los recibos de agua, si paga arriendo no se van a quedar esperando 2 o 3 meses a que pues el señor pueda conseguir dinero. Entonces él tiene que salir a sustentar porque tiene su mujer, tiene sus hijos y tiene muchos gastos. Y eso es lo que no ve el gobierno, porque veo que lo único que sale es hablar el gobierno, hablar diciéndole a las personas que se queden en casa, y realmente no los están ayudando en nada, o no les están queriendo solucionar. Pues deberían, no sé, un poco solucionar eso, lo que está pasando con esto, o la pobreza va a seguir subiendo al paso que veo prácticamente esto. Otro punto también a analizar es que en Colombia el problema han sido las personas que se han dejado convencer tan fácil cuando un mandatario llega a montarse allá, como yo es conocido como el trono prácticamente, porque después se montan en una suya, es como montarse en el trono, simplemente a mandar, pero jamás saben los problemas que tiene realmente el país. Pero sí les encanta ir allá a chismosear al país vecino, que este sería como por decir, el país vecino sería Venezuela. A ese sí los medios de comunicación les encanta ir a chismosear allá, como si a ellos les interesara acá es que tienen que ver los problemas que realmente tiene este país acá. Entonces, ¿qué hace? Una sola frase que escuché cuando estaba mirando por Facebook, y es que, como lo dije anteriormente, el dictador George Stanley una vez agarró una gallina y empezó a desplumarla, y le quitó todas las plumas porque la gallina estaba viva, y empezó a desplumarla y le quitó todas las plumas y la dejó ahí. Pero después él agarró maíz y la gallina lo seguía para todas partes mientras él le tiraba maíz, lo seguía. Y él simplemente dijo que así eran las personas, así son la mayoría de personas, que no importa el daño que les haga el mandatario o el quien sea que esté, no le importa el daño que les haga, solo que si les da lo que ellos quieren, pues lo van a seguir. Entonces eso es lo que hay que analizar, que lamentablemente en este país muchas personas se dejan convencer de la manera más fácil, porque llegan ellos simplemente y les ofrecen un mercado o les ofrecen dinero, y esas personas los agarran y votan por él. ¿Para qué? Para terminar de joder al país, para terminar de fregar el país. Eso se llama ser uno, como persona y como ciudadano, ser una persona vendida, porque uno nunca puede vender su voto sabiendo que el país lo va. Mire cómo este país está, y este país directamente se está yendo de picada. Con todo lo que está pasando, se está yendo de picada, porque no quieren invertir en la educación. Y entonces, y como se dice por ahí, un pueblo ignorante es más fácil de manejar, porque el gobierno nunca le va a servir que una persona sepa, porque sabe que va a ser un dolor de cabeza a la hora de pensar.
Por eso es que uno como persona lo que tiene que hacer es investigar y no creer en lo que le dicen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo que hacen es hablar, es mentira. ¿Cómo es que dicen que Colombia está bien? Y claro, Colombia tiene muchos recursos, pero como les dije, esos recursos se van para otros lados y a Colombia le toca simplemente las migajas y no se puede vivir. Como también dicen muchas veces y pisotean, pero es que lo hacen de la manera más descarada. Lo único que hacen es pisotear la dignidad de todos los colombianos. Pisotean la dignidad de las personas, la dignidad de los ciudadanos, y más pisotean la dignidad de los campesinos, que ellos han sido pisoteados por el gobierno, porque el gobierno nunca los ha querido apoyar en lo que ellos quieren, y por eso es que ellos hacen los paros y hacen esto, porque a los campesinos toca apoyarlos, porque de ellos es que nosotros en las ciudades comemos, porque de ellos es que nosotros comemos, porque de allá llega la cebolla, la papa, los huevos, muchos productos de la canasta familiar vienen del campo y deberían invertir más dinero allá, porque por lo que yo veo, con lo que está pasando, con todo esto de la pandemia y de todo esto, tiene que empezar a invertir ahora en el campo, porque ya no hay más solución. El gobierno debería aceptar que esta pandemia no tiene solución. Lo único que hacen es hablar y hablar. Y lamentablemente esta pandemia ya no tiene solución. Todo se ha ido de picada. Lo único que tienen que hacer es empezar a invertir en el campo, empezar a cultivar los propios productos de las personas para lograr sobrevivir. Va a llegar el momento en que las personas ya se van a adaptar, porque estos se tienen que adaptar a salir, a rebuscarse, porque tienen que hacerlo, porque no se pueden quedar esperando que. Entonces eso es lo que está pasando, que el gobierno lo único que ha hecho es pisotear a las personas y pisotearnos a nosotros, porque nosotros nos hemos dejado prácticamente pisotear de ellos, mandar de ellos, y eso no es así. Porque dicen que tienen que tener autos, carros, de todo, cuando en la realidad la mayoría de personas andan descalza. Tener refrigeradores, si la mayoría de personas no tienen ni dónde, ni qué comer. Entonces, ¿dónde están los que realmente hablan y hablan y hablan? Que sí, que van a solucionar, pero nunca lo hacen. Lo único que hacen es hablar y hablar, y cuando se montan allá, se les olvidó que el mismo pueblo es el que los puso allá, sea como sea. Por eso digo, las personas, antes de montar un mandatario hay que investigar primero. Él tiene que tener un papel, qué es lo que va a solucionar con este país, porque Colombia lamentablemente se ha ido de picada. Se ha ido y se sigue yendo. Y prácticamente nosotros como colombianos no lo vemos. Debería haber que va a llegar el momento en que va a empezar, como por decir, va a empezar a suceder. El ladronismo va a empezar a activarse. Porque si no van a dejar trabajar a la persona que viven del día a día, porque ahorita es un montón de restricciones. Y si la persona vive el día a día y no va a poder trabajar, pues va a tener que salir, lamentablemente va a tener que salir a robar para sustentar a sus hijos, porque pues una persona con hijos hace lo que sea por sus hijos. Pero y eso el gobierno y el señor presidente no lo ve. Claro, porque a esas personas, pues ¿qué? A ellos les pagan, hagan o no hagan, les sigue pagando. Entonces, ¿dónde está eso? Y no soy ni comunista, ni soy imperialista, ni soy nada de eso. Soy una persona que me mantengo neutral a estos temas. Simplemente me dio obligado a hacer este video, porque lo que veo es, estuve caminando, estuve saliendo, y lo único que vi, como les dije, pues estuve en un barrio de esos, y lamentablemente lo que vi es demasiado terrible, y lo que he logrado investigar también, que los recursos, porque Colombia debería ser un país
Debería ser un país que pudiera abarcar, porque se supone que tiene con qué. Tiene esmeraldas, tiene oro, tiene níquel, tiene gas. Esto tiene petróleo, no tiene mucho, pero tiene petróleo. Esto tiene carbón y tiene muchos otros recursos, pero esos recursos se los están llevando para otro lado, para nuestros amigos los Estados Unidos, que son, y una sola frase les voy a decir: los Estados Unidos, el gran país, el que supuestamente el tío Sam, el que se engorda y el que se mofa, se creen los dueños del mundo y se creen que pueden hacer lo que se les da la gana con cualquier país. Lo único que ellos han hecho con Suramérica es entrar y mover sus influencias y poner al que tienen que poner. Porque si alguien va a hablar más de la cuenta, ellos simplemente pues lo sacan del estado y ponen al títere que puedan manejar a su antojo, como lo que están haciendo hoy en día, que manejan los mandatarios a su antojo. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues ellos tienen libertad diplomática. O sea, un estadounidense puede llegar aquí a Colombia y hacer lo que se le da la gana, que simplemente lo único que hacen es las autoridades de Estados Unidos pues lo agarran y lo llevan para su país. Aquí un estadounidense no puede ser condenado. Aquí ellos pueden hacer, como por decir, vamos a decirlo groseramente, pues ellos pueden hacer lo que a ellos se les dé la gana en Colombia. Y tal vez en otros países de Sudamérica también pueden hacer lo mismo, no sé. No vivo allá, pero por lo que veo, ellos pueden hacer eso. Ellos también tienen espacio aéreo limitado, o sea que pueden entrar y salir como se les dé la gana prácticamente. Es como por decir, ellos pueden salir una mascota, una persona sale al patio y se entra cuando quiere. Eso es lo que pasa con ellos, que ellos pueden, como tienen espacio aéreo, pueden salir y entrar cuando quiera. Otra cosa, también tienen espacio marítimo donde pueden entrar. También pueden entrar por el espacio marítimo y también pueden entrar por el espacio terrestre. Para poder vigilar lo que ellos quieran vigilar prácticamente. Y así fue este grandioso video. Tal vez me extendí un poco, tal vez, y si algún momento me puse un poco alterado, pero yo creo que esa es como mi manera de ser a la hora de hablar y de hablar de ese gran país maravilloso, como dicen que supuestamente es Estados Unidos, un país muy maravilloso, pero no saben que ellos no deberían meter sus manos en Colombia, porque pues, si Colombia, supuestamente dicen que Colombia es un país libre, pues yo no veo dónde está la libertad de Colombia. Que Colombia no tiene libertad, Colombia tiene que pasarle cuentas a ellos de las cosas que hacen. En otro video voy a hablar de una empresa que siempre me llamó mucho la atención, es conocida como la Monsanto, que es una empresa que es la que hace los productos de hoy en día, la que hace el arroz, la que hace la harina, el que está creando los aceites. Le voy a hablar de Monsanto porque Monsanto es una empresa, pero no están utilizando están utilizando prácticamente como productos químicos para poder hacer esos alimentos. Voy a investigar y mañana les traeré ese video sobre esa empresa. Chao, chao, y a los que me quieran apoyar, ahí les dejo mi PayPal y mi Nequi. Y den un buen like, compartan y chao, chao.